Buenos días, jóvenes, nuevamente. Vamos a pasar a la toma de asistencia, primero que nada. Bien, atentos a sus nombres, por favor. La señorita Iris Alegría. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, señorita. El señor Anthony Alejos. Gracias, señor. El señor Henry Arbildo. Señor Arbildo. Parece que aún no está. El señor David Atachao. Presente, profesor. Gracias. La señorita Luz Basilio. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor David Bejarano. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Lucerito Bonilla. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Carmen Cáceres. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Lisbeth Calderón. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Dorita Cárdenas. Presente, doctor. Gracias, señorita Cárdenas. La señorita Ángela Chuquillauri. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Manuel Fernández. Presente, doctor. Gracias, señor. La señorita Paulina Flores. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Evelyn Fretel. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Reina Gamboa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Eliana Huanca. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor Oscar Huancoyo. Gracias, joven.
El señor Lara Andrés. Presente, doctor. Presente, profesor. Gracias. La señorita Elizabeth Guaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Santos Manchay. Presente, doctor. Gracias. El señor Kevin Ortega. Presente, doctor. Gracias, joven. El señor Rafael Paraguay. Doctor, buenos días, presente. Gracias, joven. La señorita Vanessa Pérez. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Brigitte Rebasa. Presente, doctor. Gracias, señorita. Bueno, la señorita Rivas se encuentra en el hospital. El señor Juan Rivera. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Ana Romero. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Angie Salas. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Angie Susaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Liliana Tello. Presente, profesor. Gracias. La señorita Katy Tixi. Presente, doctor. Gracias. La señorita Rosángel Villanueva. Presente, doctor. Gracias. La señorita Gloria Yangua. Presente, doctor. Gracias, señorita. Segundo llamado, el señor Henry Arbildo. Presente, profesor. Disculpe, profesor, tuve problemas con conexión. Gracias. Ok, gracias, no se preocupe. Bueno, señorita Rivas no se encuentra. Y bueno. Jóvenes, cuidado con sus micrófonos. Bien, jóvenes, quiero que nos ubiquemos todos en Canvas. Vayamos a nuestro Canvas. Y vayamos a la parte de teoría del curso. Ustedes cuando vayan a la parte de teoría del curso van a ver justamente en el rango de opciones del margen izquierdo, página de inicio, módulo chat, Zoom, ¿no? Y van a encontrar a la parte casi final la sección evaluaciones. Van a encontrar la evaluación que dice práctica calificada módulo 1. Le van a hacer clic. Y aquí nos vamos a quedar para darles las indicaciones. Por favor, ninguno de ustedes aún no haga clic en realizar el examen, porque una vez que ustedes hacen clic en realizar el examen, pues el tiempo empieza a correr. Pero primero vamos a dar las indicaciones antes de dar por inicio el examen, ¿ok? No le den clic porque el tiempo va a empezar a correr.
Igual ya es por seguro de que no es la primera vez que ustedes dan un examen por Canvas, pero de todas maneras se los digo, no por si se olvidan. Bien, jóvenes, entonces esta práctica corresponde al módulo 1. Igual ustedes tienen en su Canvas, en la parte de módulos, la información sobre el cronograma de las prácticas, ¿no? Cuándo sería la próxima práctica y así. Vamos a tener 4 prácticas en la parte teórica correspondiente al contenido teórico de cada módulo, ¿no? En este caso, en esta semana corresponde dar la práctica del módulo 1. Como les había dicho, esta práctica en su mayoría se va a desarrollar como preguntas de elección múltiple, es decir, que solamente va a haber una alternativa correcta para marcar entre varias, y va a haber 2 preguntas de desarrollo, pero preguntas cortas. En total son 8 preguntas, el tiempo de duración del examen son 12 minutos, les estoy dando 1 minuto por pregunta para marcar y alrededor de 3 minutos por pregunta para desarrollar, lo cual es tiempo suficiente a mi criterio, ¿no? Más tiempo, pues solamente sería si es que ustedes empiezan a buscar las respuestas en sus diapositivas, cosa de que no es parte, ¿no? Del ejercicio, en este caso, cuando ustedes dan un examen, ustedes previamente han revisado sus diapositivas y han estudiado, ¿no? Bueno, las instrucciones que tienen aquí es, bueno, obviamente leer atentamente las preguntas antes de responder, ¿no? Las preguntas de opción múltiple solo tienen una respuesta correcta, ¿no? Solamente se marca una alternativa en el caso de este tipo de preguntas. Bueno, el tiempo de duración y muy importante, jóvenes, en caso alguno de ustedes tenga alguna falla de red, se les fue el internet de manera sorpresiva, una vez que se restaure su red, pues me dicen, ¿no? Pero van a tomar una foto a la situación, es decir, justamente toman una foto para justificar el hecho, donde diga fallo de conexión de red, donde esté indicado también la fecha y la hora actual, ¿no? de la pantalla de su laptop o de su celular, para que muestre fehacientemente de que de verdad algún fallo de red, y en esa única condición que ustedes me muestren ese justificativo de foto, yo les puedo otorgar tiempo extra, ¿no? Tiempo extra para que puedan culminar porque les ocurrió este suceso de fallo de red. Antes de comenzar, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta adicional. Doctor, disculpe, ¿el examen se puede hacer hasta las 12 No, o solo no. empieza? Una vez que marque usted realizar el examen, empieza a contar 12 minutos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en vista de que no hay ninguna otra pregunta adicional, jóvenes pueden empezar, den clic en realizar el examen. Igual yo voy a estar supervisando si hay algún evento o suceso, me indican, ¿ok? Entonces pueden empezar con el examen, jóvenes, muchos éxitos, y luego de culminado el examen, pues volvemos al curso.
Jóvenes, se les pide a los siguientes alumnos que por favor ya ingresen al examen. La señorita Alegría, bueno, la señorita Alegría ya ingresó, disculpe. El señor Alejos, el señor Arbildo, el señor Bejarano, la señorita Cáceres, la señorita Cárdenas, la señorita Chuquillauri, la señor Fernández, la señorita Huanca, el señor Huancoyo, la señorita Manchay, la señorita Rebasa, la señorita Susaya. Por favor, ingresar lo más pronto posible al examen. Nuevamente al señor Alejos, el señor Bejarano, la señorita Cáceres, el señor Fernández. Profesor, ya ingresé, soy Cáceres, estoy dando mi examen. Ok, disculpen, voy a actualizar. Señor Bejarano, señor Fernández. Sí, doctor, estoy dando mi examen. Deja darnos, disculpe, doctor. Ok. Bien, ya todos están dentro del examen, ok.
Bien, jóvenes, muchas gracias a todos. Según lo que he podido revisar, todos han culminado ya con la prueba. Habiendo todos culminado con la prueba, ¿no? Tan solo la señorita Rivas no ha podido rendir el examen, pero es por enfermedad, ¿no? Ella ya tendrá una recuperación respectiva. Vamos a ver cuáles eran las alternativas correctas de la práctica. Bien, una de las preguntas será la siguiente. No, la siguiente imagen muestra una distribución de un grupo de bacterias al microscopio. Indicar cómo se llama dicha distribución y indicar además si se trata de una bacteria gram positiva o gram negativa. ¿Cuál era la alternativa que usted marcó, señor Alejos? ¿Perdón? Poco gran negativo es. ¿Estreptococo gran negativo? No, yo marqué estreptobacilo gran positivo, doctor. Ok, justamente esa es la respuesta correcta, ¿no? Porque en la imagen se ve pues un grupo de bacterias abastonadas en forma cilíndrica, ¿no? Esta es la forma de los bacilos, ¿no? Justamente estaban distribuidos formando una cadena, ¿no? Justamente ese tipo de agrupación se le inserta el prefijo estrepto, ¿no? Por eso tenemos un estreptobacilo y por el tipo de coloración azulada sería pues una bacteria gran positiva, ¿no? Justamente porque se tiñe de azul con la tinción de gram. Gracias, señora Lejos. Otra de las preguntas era, el médico Alexander Fleming descubrió un antibiótico derivado del hongo del género tal, el crecimiento de un grupo de bacterias y se pedía marcar la alternativa que tenga los términos correctos. Señorita Basilio, ¿cuál fue su alternativa en esta pregunta?
Sí, profesor, ahí fue la última, penicillium, porque va a inhibir el crecimiento de un grupo de bacterias. Eso fue lo que marqué. Muchas gracias, señorita Basilio. Justamente es la alternativa correcta. Justamente el hongo el cual produjo la sustancia antibiótica que pudo aislar Alexander Fleming, era un hongo del género Penicillium. Justamente por eso es que el antibiótico que él aisló se llamó penicilina. Y justamente como dice su compañera, en la placa que él observó justamente vio un halo de inhibición, ¿no? de crecimiento, de un halo de inhibición del crecimiento bacteriano. ¿No? Esto indicaba que esta sustancia que secretaba el hongo inhibía, ¿no? el crecimiento bacteriano. Siguiente pregunta, una pregunta para relacionar, ¿no? los distintos tipos de estructuras con justamente su descripción. Entonces vamos a preguntar a su compañera Susaya, señorita Susaya, para el primer enunciado, capa de polisacáridos que brinda protección y permite la adición a la célula huésped. ¿Cuál de las 4 alternativas usted escogió? Señorita Susaya. Cápsula, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, le escucho. Cápsula, doctor. Sería la cápsula, ¿no? Muchas gracias. Que también me lo indican en el chat, la señorita Susaya. Sí, justamente la cápsula. Señor Lara, apéndice que permite la locomoción de la bacteria mediante movimientos rotacionales. ¿Cuál fue la alternativa que usted escogió? Sería el flagelo, doctor. El flagelo, ¿no? Muy bien. Señorita Pérez, apéndice que permite la conjugación o transferencia de material genético. Sí, doctor, el pili. El pili, ¿no? También llamado pili sexual. Y señorita Manchay, ¿cuál sería el apéndice delgado que permite la adherencia a distintas superficies? Señorita Manchay. Sí, doctor, buenos días. Sería la fimbria. Sería la fimbria, ¿no? Por descarte sería la fimbria. Así como dice su compañera Alegría. Bien, esta era la primera pregunta para desarrollar, ¿no? ¿Cómo se denomina el elemento genético corto? Ahí hay justo una característica importante, que se transfiere entre bacterias y que brinda ventajas adaptativas. ¿Cuál sería esta estructura, señorita Salas, señorita Angie Salas? Señorita Salas. Señorita Romero, la misma pregunta. ¿Algún voluntario? Doctor, ¿es el plásmido? Muchas gracias, señor Ortega. Exactamente, es el plásmido. Y, señor Ortega, ¿este elemento se encuentra dentro o fuera del citoplasma? Dentro, doctor. Dentro del citoplasma, ¿no? Los plásmidos se encuentran dentro del citoplasma. Muchas gracias, señor Ortega. Siguiente pregunta, indicar cuál de los siguientes patógenos es capaz de esporular. Ok,
¿Qué alternativa puso señorita Huanca? Señorita Huanca. Sí, le preguntaba sobre la pregunta que cuál de los siguientes patógenos es capaz de esporular. Tenía Clostridium tetani, Neisseria gonorrea, Streptococcus pyogenes y Listeria monocytogenes. ¿Cuál de las alternativas usted marcó? Doctor, ¿me oye? Sí. Yo marqué no me acuerdo cuál marqué. La 2 he marcado, la alternativa número 2. Neisseria gonorreae. O Clostridium tetani, Streptopiógenes o Listeria. No, gonorrea no he marcado. Siendo sincera, no he marcado la... Ok, no se preocupe. Ajá. Bueno, acá nos ha dado la respuesta la señorita Tixi, ¿no? Exactamente la alternativa correcta era la bacteria Clostridium tetani, ¿no? Que conjuntamente las bacterias del género Clostridium con las bacterias del género Bacillus eran los patógenos capaces de esporular. Entonces la alternativa era Clostridium tetani. La pregunta 6, se muestra un cuadro de crecimiento bacteriano según distintos rangos de temperatura, según la curva de la bacteria en estudio, que es justamente esta curva de aquí de color naranja. Dicha bacteria se denominaría una bacteria termófila, ¿verdad? Porque su temperatura de desarrollo está entre los 40 a más de 60 grados. Entonces es una bacteria que se desarrolla en ambientes de calor extremo. Entonces la alternativa sería termófila. Pregunta 7, ¿cómo se denomina el proceso catabólico que emplea la célula bacteriana cuando requiere una producción rápida, ¿no? Aquí es muy importante esta parte, producción rápida de energía en forma de ATP y produce compuestos ácidos. En este caso la respuesta era fermentación, ¿no? Teníamos dos tipos de procesos importantes, la respiración celular y la fermentación, pero era la fermentación la que la bacteria utiliza cuando requiere rápidamente energía y generalmente produce compuestos ácidos o alcohol, ¿no? Y el proceso de fermentación es un proceso anaeróbico principalmente. Entonces la respuesta era fermentación y el proceso era anaeróbico. Y última pregunta. Bacteria gram positiva no esporulada, cuyo principal representante patógeno es el causante de la difteria. En este caso, la alternativa correcta era Corynebacterium, porque la bacteria causante de la difteria es la Corynebacterium diphtheriae. Bueno, jóvenes, esa fue la práctica del módulo 1. Vamos a tener una pausa de 10 minutos para luego continuar con la teoría del día de hoy. ¿Okay? Entonces estamos regresando al mediodía. Señorita Pérez, dígame. Doctor, sí, una consulta, disculpe usted, respecto a lo que es la evaluación con respecto al puntaje, ¿no? Si bien son 8 preguntas que cada uno ha valido 2 puntos, ¿no es así? Las preguntas para desarrollar valieron 4 puntos. Entonces ahí sumaría... Ahí sumaría 20, ¿no? Ahí sumaría 20. Ah, ya, eso quería saber. Ya, doctor, está bien. Gracias. Ok.
Bueno, jóvenes, entonces nos vemos alrededor del mediodía para desarrollar la teoría del día de hoy. Doctor, disculpe. Yo Dígame, solamente señor Bejarano. me equivoqué 2 preguntas nomás y saqué 12. Y No, quedan lo que jus- pasa, no se guíen del puntaje no se guíen del puntaje actual porque todavía me falta a mí calificar las preguntas para desarrollar. Lo que les arroja a ustedes ahorita el sistema es solamente el puntaje de las preguntas de selección múltiple, nada más. Entonces yo tengo manualmente que evaluar las preguntas de desarrollo y ahí ya yo les mandaría la nota final. Ahorita solo es una nota previa de la parte de marcar nada más. Gracias, doctor. Ok, ok, jóvenes, ahora sí. Entonces, vayámonos a la pausa.
Bien, jóvenes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Si por algún motivo no podemos concluir el día de hoy, no se preocupen, vamos a comenzar la próxima semana en donde nos hemos quedado y ponernos al día en ese mismo día. No hay ningún problema. El día de hoy vamos a ver ya un tema que ya entra como que en la parte central del curso, ¿no? En la parte de los controles microbiológicos que nosotros realizamos para asegurar la seguridad de mi medicamento, ¿no? Justamente el área de control microbiológico en un área de control de calidad de una industria farmacéutica tiene como objetivo asegurar la eficacia, seguridad y calidad del medicamento, que es justamente también uno de los principios de las farmacopeas, que son los materiales de referencia que tienen los laboratorios de control de calidad, ¿no? Dentro de un laboratorio de producción de medicamentos, ¿no? Entonces, el área de control de calidad es un área crítica porque justamente controla estas tres características que debe cumplir un medicamento, ¿no? Entonces, un químico farmacéutico que trabaja en industria farmacéutica siempre tiene que velar por que el medicamento sea seguro, ¿no? Que no cause ningún tipo de enfermedad o alteración a la salud al paciente, y para esto tiene que controlar variables como la dosificación correcta, ¿verdad? Una dosificación elevada podría llevar a la alteración de la salud de un paciente. Tiene que controlar la prevención ¿no? Es decir, que los componentes de la formulación de un medicamento estén con fecha de vigencia actual. Dígame, señora Tachao. Profesor, disculpe, no está proyectando su diapositiva. Sí, estoy ahorita haciendo un preámbulo antes de Ya. proyectarlo. Sí. Ya, doctor, disculpe. Sí. Y lo otro también, donde viene a entrar, ¿no? El área de control microbiológico es velar porque no haya una carga microbiana, ¿no? Y con mucho mayor precaución en ciertos tipos de bacterias patógenas, ¿no? Todo esto me va a brindar que mi medicamento sea seguro y consecuentemente también un medicamento de calidad, ¿no? Entonces, por eso, para poder velar por que mi medicamento tenga una carga microbiológica controlada mínima y una carga nula en lo que son ciertos tipos de bacterias patógenas, eh, el área de control de calidad dentro de una industria farmacéutica va a, digamos, desarrollar distintas pruebas microbiológicas a a los componentes, ¿no? de un producto farmacéutico, es decir, a los productos a los productos de elaboración, los excipientes, los principios activos, como también al producto terminado, ¿no? Y este tipo de pruebas microbiológicas se pueden encontrar estandarizadas en justamente las farmacopeas, o también, como alguno de sus compañeros indicó, cada laboratorio también desarrolla ciertos tipos de pruebas microbiológicas que luego tiene que validar, ¿no? Entonces, estas pruebas microbiológicas son muy importantes para justamente asegurar, ¿no? la seguridad y la calidad del medicamento. ¿Dónde encuentro referencia a estas pruebas microbiológicas? Pues justamente en las farmacopeas, que el día de hoy en la parte práctica hemos visto, ¿no?
Bien, entonces el tema del día de hoy va a ser uso y revisión de farmacopeas y también introducción al control microbiológico en el proceso de fabricación de medicamentos. El objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan cuál es la definición de la farmacopea y la importancia de estas normas, ¿no? En el desarrollo de la industria farmacéutica, ¿no? Cuáles son las farmacopeas más empleadas a nivel mundial y su uso, ¿no? En lo que respecta al control microbiológico de medicamentos. Vamos a hablar un poco de las farmacopeas, haciendo mayor énfasis en la USP, que es la farmacopea más empleada a nivel nacional, y también vamos a hablar de cuáles son las pruebas farmacológicas justamente que se encuentran estandarizadas en las farmacopeas y que sirven de guía para que justamente los laboratorios de control de calidad realicen un buen control microbiológico a los productos farmacéuticos. Bien, entonces, ¿qué es una farmacopea? ¿No? Ya hemos estado viendo algunas definiciones en la parte práctica gracias a sus compañeros del grupo 1. Podemos resumir que una farmacopea es un texto recopilatorio, compilatorio, es decir, que almacena, ¿no? Cierto número de monografías, ¿no? Justamente que son información que contienen sobre características de un determinado medicamento o principio activo. Entonces, estas farmacopeas son la compilación de varias de estas monografías de diversos productos farmacéuticos, recetas medicinales, y en ciertas farmacopeas también hasta productos herbolarios, ¿no? Productos botánicos. Y justamente en estas monografías lo que yo voy a encontrar son especificaciones con respecto a la materia prima empleada, ¿no? Para la elaboración de medicamentos, las propiedades fisicoquímicas de estos medicamentos o de estas materias primas, además de cómo emplear estos medicamentos, ¿no? Y muy importante también es que en las farmacopeas voy a mencionar los procesos de fabricación y control de calidad de los productos en mención, ¿no? Entonces, en la farmacopea yo voy a encontrar información sobre las características fisicoquímicas de ciertos productos de materia prima para la elaboración de medicamentos, también información de las características de ciertos productos ya terminados, y también voy a encontrar información acerca de cómo se realiza la fabricación de estos medicamentos y qué métodos de control debo emplear para poder asegurar la calidad de mi medicamento. Muy importante también es que la información que se encuentra en estas farmacopeas me permite un registro estandarizado, es decir, información que puedo encontrar en muchas partes del mundo de manera armónica, ¿no? Porque ya se encuentra estandarizada, sobre las distintas especificaciones para la fabricación y el control de medicamentos. Volvemos a repetir lo que busca, uno de los objetivos que busca la farmacopea es asegurar, ¿no? La eficacia, la calidad y seguridad de mi medicamento. Que un medicamento sea eficaz quiere decir que cumple con sus que cumple con las indicaciones terapéuticas para la cual fue hecha, es decir, que tenga un resultado farmacológico, ¿no? Al ser utilizado, que tenga calidad, es decir, que cumpla con las normas técnicas que requieren, ¿no? Las autoridades de salud de un país, y seguridad, es decir, que sea inocuo para el paciente, ¿no? La palabra farmacopea justamente deriva de una palabra griega que significa hacer o elaborar medicamentos o fármacos. ¿Cuál fue el desarrollo de la farmacopea durante la evolución de la historia? Justamente la farmacopea se remonta hasta los tiempos antiguos de Grecia, ¿no?
quienes fueron los que utilizaron por primera vez el término farmacopea, y justamente fue la IRTUS quien utilizó esta palabra para lo que vendría a ser un documento que me permite la preparación de medicinas, ¿no? Donde se encuentra registrada cómo se prepara una medicina o un producto farmacéutico. Esos fueron los primeros indicios de lo que se convertiría, ¿no?, luego en la farmacopea, ¿no? Ya el desarrollo de las farmacopeas tuvieron su auge o su principio de producción masiva durante el Renacimiento, y fue justamente el recetario florentino, que justamente mencionaron sus compañeros de la exposición del artículo, la que se considera la primera farmacopea oficial, ¿no?, que surgió en Italia durante la época renacentista. Actualmente, el 74% de países no posee su propia farmacopea, ¿no? Entre ellos se encuentra el Perú. De estos países, un 56% utiliza la farmacopea europea o la USP, y un 30% no utilizan farmacopea, sino técnicas propias, ¿no? Entonces miren que aún hay un gran porcentaje de países alrededor del mundo que no cuentan con una farmacopea propia, y generalmente las farmacopeas de referencia más utilizadas son la farmacopea europea y la farmacopea americana, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual aún muchos países no cuentan con una farmacopea propia? Porque realizar una farmacopea requiere de un proceso de revisión bibliográfico extenso, elaboración de monografías que luego tienen que ser validadas por un equipo de médicos y farmacéuticos especializados, y todo este proceso puede demorar mucho porque puede haber un debate entre si la información que está en esta monografía está bien o no. Entonces es un proceso de muchos años que muchas naciones prefieren, pues, no desarrollar por temas presupuestales o por temas burocráticos, y prefieren tener como referencia otro tipo de farmacopeas, ¿no? En un futuro, ¿no?, lo que va a pasar con las farmacopeas es que justamente van a incluir estos nuevos medicamentos que están surgiendo, ¿no?, como los llamados medicamentos biotecnológicos. Entre ellos podemos, que son justamente medicamentos que surgen a partir de procesos, ¿no?, o de materia prima que es biológica, ¿no? En el caso de los anticuerpos monoclonales, que son proteínas o estructuras proteicas, que me sirven para distintos tipos de patologías. No sé si alguno de ustedes sabe en qué tipo de patologías yo puedo emplear un anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, ¿no? En algunos tipos de cáncer, yo puedo emplear anticuerpos monoclonales, o también en algunos tipos de enfermedades degenerativas como el reuma. Y también la aparición de la terapia génica, que es justamente el empleo de genes o de ácidos nucleicos que están, que se encuentran dentro de un carriero vector, ¿no? Justamente este tipo de terapias. Osteoporosis también lo hizo su compañera Tello, muy bien. Sí, es un tipo de enfermedad degenerativa en el cual se puede usar un anticuerpo monoclonal. Entonces, volviendo a lo de la terapia génica, en estos casos se trata de aplicar un gen o algún tipo de ácido nucleico, principalmente ARN, que se encuentra encapsulado en un vector, y este vector va a dirigir este gen hacia el ADN de la persona, ¿no? Justamente para reparar algún tipo de déficit de gen, ¿no? Que de repente hace que esta persona tenga una enfermedad degenerativa. Entonces, estos tipos de medicamentos, que aún son muy recientes, ¿no? No se encuentran en muchas farmacopeas, pero justamente con al empezar una producción masiva, ¿no?, y una distribución más masiva de estos medicamentos,
obviamente van a empezar a ser registrados en las farmacopeas. Es puesto que las farmacopeas se renuevan anualmente, muchas de ellas, ¿no? Porque los medicamentos van apareciendo nuevos medicamentos que se tienen que registrar. Bien, vamos a definir lo que es una monografía, ¿no? Justamente les había dicho que la farmacopea es un texto compilatorio, ¿no? Porque se compone de varios tipos de monografías, ¿no? Una monografía por cada producto farmacéutico o por cada materia prima, ¿no? Bueno, entonces generalmente una farmacopea se encuentra dividida en la parte de generalidades, ¿no? Que es la parte introductoria del texto de la farmacopea, donde hay definiciones, conceptos previos, tablas de referencia con respecto, por ejemplo, a cómo es la estructura química de ciertos principios activos, cuál es el peso molecular de ciertos tipos activos, ¿no? Todas esas son tablas de referencia, criterios de aceptación, características de excipientes, ¿no? Toda esta información previa se encuentra en generalidades, que por ejemplo en las farmacopeas, perdón, en la USP, en la farmacopea americana forma parte del primer volumen, ¿no? Como había mencionado su compañero Lara en la exposición de la mañana. Y también, y bueno, esa es la parte inicial, pero la parte más gruesa de todo este enciclopedia, digamos, ¿no? El cuerpo la componen las distintas monografías. Entonces, ¿qué es una monografía? Una monografía, por definición, es la unidad funcional de la farmacopea, ¿no? Bueno, obviamente está escrita, ¿no? Está digitalizada, tipiada en este documento. Constituye un instrumento que ha sido validado, obviamente, por un grupo de expertos, ¿no? Por un grupo de médicos, por un grupo de farmacéuticos, y en donde voy a encontrar especificaciones de calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Y para, digamos, poder lograr estas especificaciones de calidad, seguridad y eficacia, también voy a tener dentro de estas farmacopeas métodos analíticos, ¿no? Para yo poder evaluar, ¿no? Estos 3 puntos dentro de un medicamento o de un principio activo. Estas especificaciones de calidad son un conjunto de pruebas, ¿no? Que me permiten confirmar, ¿no? La identidad y la pureza del producto, la potencia, es decir, cuál es su grado de actividad del medicamento, ¿no? Y también algunas características de rendimiento, es decir, cuánto es el porcentaje de principio activo que tengo al final y al inicio de la fabricación de un medicamento, ¿no? Entre otros tipos de características. En la presente diapositiva tienen un esquema de cómo se presenta el índice de una monografía farmacopeica, ¿no? En este caso esto es más un esquema de la farmacopea del OSP, ¿no? Primero tienen la definición del producto farmacéutico o principio activo, tienen el proceso de producción, características físico-químicas, luego van a encontrar métodos de identificación, ¿no? Como pueden ser métodos macroscópicos, microscópicos, métodos cromatográficos. En el punto 5 pueden encontrar todo lo que son ensayos con respecto a material extraíble, cenizas, humedad. En el punto 6 pueden encontrar lo que son los métodos espectroscópicos y cromatográficos para hallar dosificación, ¿no? Por eso son cuantitativos, ¿no? Cuánto de principio activo tengo, cuánto de excipiente tengo. En el punto 7 puedo encontrar todo lo que está relacionado a contaminantes, ¿no? Y en este caso entraría a tallar también las pruebas microbiológicas, ¿no? Porque justamente la monografía, ¿no? Califica a justamente la carga microbiana como contaminante. Entonces en el punto 7 es donde encontraría yo las pruebas microbiológicas. Y en el punto final todo lo relacionado a la conservación y el etiquetado y el empaquetado del medicamento o producto final.
Vamos a hablar ahora de la farmacopea más utilizada a nivel mundial, que es la farmacopea americana. Justamente el Perú se rige en su mayoría, ¿no?, de la farmacopea americana para el control de calidad de medicamentos. La farmacopea americana, o también llamada en inglés la United States Pharmacopoeia, por eso las siglas USP, es la farmacopea oficial de los Estados Unidos, ¿no?, que siempre se publica con el National Formulary, que es el Formulario Nacional de Medicamentos, y por eso tiene las siglas USP-NF. Esta USP es creada por una organización denominada la United States Pharmacopeia Convention, que es una organización sin ánimos de lucro, no es una ONG, que es la que redacta, edita, ¿no?, y publica la USP todos los años. Entonces, los autores de la USP son justamente esta organización, ¿no? La información que pueden encontrar dentro de la USP, ¿no?, bueno, es información relacionada a medicamentos de venta libre o medicamentos también recetados, ¿no?, medicamentos en general, y otros productos para el cuidado de la salud también, como pueden ser ciertos productos cosméticos, ciertos productos herbolarios, ¿no?, entre otros. Entonces, todos los productos que quieren salir a venta, ¿no?, al mercado en los Estados Unidos tienen que seguir las normas de la USP. Al igual que en algunos otros países en los cuales está normatizado, ¿no?, la USP, como en el caso de Perú, también los medicamentos que quieren entrar al mercado tienen que seguir normativas, en este caso, ¿no?, de la USP. La USP también establece estándares, ¿no?, para ingredientes de alimentos y suplementos dietéticos. Entonces, este grupo de productos, ¿no?, productos alimentarios, también tienen su capítulo aparte dentro de la USP. Como conservantes, saborizantes, colorantes y nutrientes, ¿no? Entonces, esta información, ¿no?, sobre productos alimenticios también se puede encontrar en la farmacopea americana. La farmacopea americana obviamente se publica en inglés, ¿no?, que es el idioma oficial de Estados Unidos, ¿no? Al comienzo de la década del siglo XX, pues obviamente se presentaba de manera escrita, pero ya con la digitalización de las publicaciones científicas también se presenta de manera online. Se puede comprar de manera online, se puede descargar de manera online. Y desde el año 2005 se empieza a publicar también una edición en español, ¿no?, paralela a la versión en inglés. Hoy día es posible tener a la USP en distintos tipos de dispositivos como celulares, discos, ¿no?, memorias USB, y muchas versiones, quizás no la última versión, pero ya las versiones de un año anterior, 2 años anteriores, ya son de descarga libre, ¿no? Ya se pueden encontrar en distintas páginas de internet. Por aquí les voy a dejar el link de una página donde ustedes pueden descargar la farmacopea de manera gratuita, no solamente la farmacopea, sino también la farmacopea británica y la europea, me parece.
Entonces ahí tienen en el chat el link, ¿no? Si desean o si requieren de la farmacopea, la pueden descargar de esta página. Bien, entonces ahí también tienen la página de la USP, ¿no? Que contiene información sobre las últimas actualizaciones que se realizan a este material, ¿no? Científico. Tienen la página también de la farmacopea británica, ¿no? La farmacopea británica también es una farmacopea bastante antigua. Los británicos siempre se han caracterizado por ellos mismos realizar su propia farmacopea, están bastante orgullosos de su farmacopea. Algunas ventajas de la farmacopea británica frente a la farmacopea europea, perdón, la USP, la farmacopea norteamericana, es que en la farmacopea británica pueden encontrar mayor tipo de información sobre productos medicinales, ¿no? Productos herbolarios, o algunas técnicas tradicionales que ya no se encuentran en la farmacopea, en la USP, pero justamente la USP se caracteriza por ir actualizando sus métodos cada año y cada vez sus métodos de control de calidad son más sofisticados. Entonces, a veces uno puede recurrir a la farmacopea británica que aún sigue presentando métodos clásicos que son mucho más reproducibles en laboratorios pequeños, por ejemplo. Tenemos la farmacopea europea, ¿no? Que surgió hace pocos años y es una compilación de farmacopeas de países europeos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, muchos países europeos ya simplemente dejaron o ya no intentaron hacer su farmacopea, sino que utilizan la farmacopea de convención europea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de países como Francia, ¿no? U otros países de Europa, ya simplemente prefieren utilizar la farmacopea europea. La pregunta, ¿no? Del millón, ¿en el Perú tenemos una farmacopea propia? La respuesta es no. No tenemos farmacopea propia, ¿no? Nos guiamos básicamente por otros tipos de farmacopeas de referencia internacional, siendo la más utilizada la USP, pero también se pueden utilizar otros tipos de farmacopea, ¿no? Sobre todo las farmacopeas regionales, como la farmacopea argentina, la farmacopea brasileña, la farmacopea mexicana, que justamente son útiles para ciertos tipos de productos, sobre todo para productos, para fitoproductos, ¿no? Productos en los cuales se utilizan recursos vegetales propios de la región, ¿no? Que no vamos a encontrar en otros tipos de regiones o países. Ahí, digamos, conviene utilizar este tipo de farmacopeas regionales, ¿no? Entonces, toda esta información, ¿no? Sobre las farmacopeas o documentos que brinden información de medicamentos relacionados a sus características y a su fabricación, se encuentran dentro de la página del CENADIM, ¿no? El CENADIM es el Centro Nacional de Identificación, perdón, de Documentación e Información del Medicamento, es una dependencia de DIGEMIT. Ustedes saben que DIGEMIT es la entidad del Ministerio de Salud que se encarga de fiscalizar, ¿no? La producción y venta de medicamentos, ¿no? Y asegurarse que tengamos medicamentos de calidad en el mercado nacional, ¿no? Entonces, el CENADIM es una dependencia de DIGEMIT que se encarga de distribuir esta documentación, ¿no? Y divulgar esta información sobre los medicamentos. Entonces,
Si ustedes entran a la página del CENADIN, pueden encontrar información sobre algunas farmacopeas. Y también, como documento propio, sí tenemos lo que es el Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales, que es justamente la lista que el MINSA saca cada año con respecto a los medicamentos que se pueden encontrar, ¿no?, en venta libre o venta controlada dentro del territorio nacional, ¿no?, que son medicamentos que siempre debemos tener por su, digamos, alta demanda en el mercado nacional. Como ven, en el índice se encuentra separado por grupos, ¿no?, farmacológicos, ¿no? Tenemos anestésicos, analgésicos, antiinfecciosos y así, ¿no? Tenemos la lista de los medicamentos que se van a encontrar en venta cada año. El Perú se rige bajo la farmacopea americana. Bien, una vez que hemos hablado, ¿no?, de todo lo que involucra en las farmacopeas, la información que se puede encontrar en las farmacopeas, los tipos de farmacopeas, vamos a pasar a la segunda parte del tema de teoría del día de hoy, que concierne a lo que es el proceso de fabricación de productos farmacéuticos y cuál es la importancia del control microbiológico en estos productos farmacéuticos. Vamos a hablar primero de definir un poco conceptos previos, ¿no?, relacionados a la producción y elaboración de medicamentos. Uno de ellos es definir lo que es un medicamento, ¿no? Entonces, un medicamento es toda preparación empleada para el tratamiento, obviamente, de enfermedades, pero no solamente para el tratamiento, sino también para el diagnóstico o la prevención de enfermedades o alteraciones en la salud, ¿no?, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra, ¿no? Luego tenemos lo que es un principio activo o droga farmacéutica, ¿no? Y el principio activo es toda sustancia química o mezcla de sustancias que pueden ser de origen natural o sintético, que poseen un efecto farmacológico específico, ¿no? Y se emplea en la medicina humana. Entonces, por ejemplo, una crema antimicótica, ¿no?, podemos tener que su principio activo es el clotrimazol, ¿no?, porque el clotrimazol es el que realiza la acción farmacológica en la superficie de la piel de la persona o en la superficie de las uñas de la persona, ¿no? Un analgésico en tableta podría ser que el principio activo sea el paracetamol o el diclofenaco, ¿no?, que justamente son estos compuestos químicos los que van a desarrollar la acción farmacológica. Y entonces un medicamento se compone del principio activo y del excipiente, ¿no? ¿Y qué es el excipiente? Pues el excipiente es toda sustancia, puede ser también de origen natural o sintético, que se encuentra presente en un medicamento o producto farmacéutico, el cual no tiene ningún propósito terapéutico, ¿no? Los excipientes, los que me van a ayudar dentro de un medicamento es, por ejemplo, a brindar la estabilidad y la forma, ¿no?, al producto farmacéutico, mas no tienen ningún tipo de efecto farmacológico, ¿no? El efecto farmacológico lo tiene el principio activo. Y por último vamos a hablar de, en este caso acá hay un error, no es producto, es forma. Vamos a hablar de la forma farmacéutica. La forma farmacéutica se define como un producto que proviene de la transformación de un principio activo o la asociación de los mismos, ¿no?, mediante procesos farmacotécnicos, ¿no? O sea, empleo procesos de tecnología farmacéutica, ¿no?, para transformar este principio activo y justamente donarle características físicas y morfológicas para
su adecuada dosificación y conservación, ¿no? Y que además facilite su administración y acción farmacológica. Entonces, la forma farmacéutica es justamente cómo se presenta visualmente el medicamento, y justamente para llegar a esta forma se hace una transformación del principio activo utilizando obviamente los excipientes para tener justamente una forma física de un producto que me permita su administración, ¿no? Que tenga un tamaño adecuado para su, por ejemplo, deglución óptima, ¿no? Que pueda nosotros pasarlo vía oral. Si es un medicamento que se quiere administrar de vía oral, tiene que tener una forma y tamaño adecuado, ¿no? Si es un medicamento que se administra por vía oral de forma líquida, tiene que tener un sabor adecuado muchas veces, ¿no? Como el jarabe para los niños, ¿no? Tiene que tener un sabor adecuado para que sea más fácil su administración. Y determinadas características de la forma farmacéutica que le van a dar los excipientes al principio activo. Entonces, una forma farmacéutica podría ser, por ejemplo, una tableta, una cápsula, una crema, un ungüento, un jarabe, una suspensión, ¿no? Todos esos son formas farmacéuticas. Entonces tenemos ejemplos de productos o formas farmacéuticas, ¿no? En este caso tenemos un primer grupo que son los denominados productos no estériles. En este caso pueden ser de distintas formas, como sólidos o semisólidos. En este caso, en los ejemplos tenemos tabletas, ¿no? Como las tabletas de acitromicina, cápsulas, ¿no? Estas vendrían a ser las formas sólidas. Las formas semisólidas, por ejemplo, el mentolatum, que es un ungüento tradicional para tratar lo que es el resfrío, los síntomas del resfrío. Entre los productos farmacéuticos no estériles, en este caso líquidos, tenemos un jarabe, ¿no? Vamos a ver aquí, perdón, aquí. Tenemos también una suspensión como es la leche de magnesia, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes recuerda para qué se utiliza o se administra la leche de magnesio? Es laxante, doctor. Ok, es un laxante, nos dicen su compañera. Señora Tachao. Sí, como un laxante y antiácido también. Muchas gracias. Señorita Huanca. Sí, doctor, efectivamente, como antiácido y como un laxante. Ok, muchas gracias, jóvenes. Señorita Tello. Solo para acotar que al ser un antiácido, va a aumentar el pH del contenido estomacal. Ok, muchas gracias, jóvenes. Sí, justamente la leche de magnesia se administra para lo que es la irritación estomacal, producto de gastritis, ¿no? De úlceras. Entonces se utiliza la leche de magnesio porque justamente es una leche es un producto farmacéutico de pH alcalino, entonces va a neutralizar, ¿no? La acidez del estómago. Y también tiene propiedades de laxante, ¿no? Cuando hay problemas de estreñimiento, como dice su compañera Pérez y Basilio. Entonces, este tipo de forma es una suspensión, porque cuando lo ven es un líquido bastante viscoso, bastante espeso, ¿no? Que si no se agita antes de consumir, tiende a sedimentar. Eso es una suspensión, por ejemplo. Y otro ejemplo de forma farmacéutica líquida no estéril, tenemos el Frutiflex, ¿no? El Frutiflex que se administra cuando hay deshidratación producto de diarreas continuas, ¿no? Porque contiene electrolitos. Luego tenemos los productos o formas farmacéuticas estériles, ¿no? En este caso, justamente se llaman estériles porque, valga la redundancia, pasan por un proceso de esterilización previa, ¿no? Antes de
de su comercialización, porque tienen que tener una carga microbiológica prácticamente nula, ¿no? Inclusive se les controla a ellos las endotoxinas, que son una estructura bacteriana que es muy, que puede provocar, ¿no? Ciertos procesos patológicos cuando se administran directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, como estos medicamentos estériles son medicamentos que son administrados por vía parenteral principalmente, ¿no? Que van directamente al torrente sanguíneo, es muy importante que se realicen procesos de esterilización previa, ¿no? Y dentro de estos productos farmacéuticos estériles tenemos a los inyectables, ¿no? Como principal representantes, y también tenemos otro tipo de medicamentos como los medicamentos citostáticos, que son medicamentos oncológicos que se preparan principalmente en los hospitales y que también son de administración parenteral. Entonces, estos tipos de medicamentos son llamados productos estériles. Jóvenes, en 10 minutos terminamos, no se preocupen. Solamente me dan un minuto para marcar la finalización del curso en intranet. Bien, ahora sí. Entonces, que tenemos definido qué es un medicamento, qué es una forma farmacéutica, qué es lo que compone un producto farmacéutico, no tanto el principio activo como los excipientes. Vamos a ver un ejemplo de cómo se fabrica, ¿no?, un producto farmacéutico, en este caso, la elaboración de una tableta, ¿no? Entonces, toda materia prima, ¿no?, dentro de un laboratorio, dentro de una industria farmacéutica, tiene que pasar por distintos tipos de procesos para llegar al producto farmacéutico final, ¿no? En el caso de una tableta, primero vamos a empezar por el pesaje de la materia prima, es decir, el principio activo de los excipientes. Luego lo que va a haber es un proceso denominado granulación, en la cual se van a mezclar estos polvos y se va a agregar una sustancia aglutinante que me va a permitir que estos polvos formen gránulos, ¿no?, más grandes, que me van a hacer más fácil el manejo del producto, ¿no? Obviamente, como esta sustancia aglutinante es líquida, luego vamos a pasar por un proceso de secado, luego vamos a pasar por un proceso de tamizado, en el cual, gracias a la utilización de un tamiz, ¿no?, que es una especie de herramienta que es una malla, ¿no?, que tiene un número de poro o abertura específica que me va a permitir que mis polvos tengan un tamaño de partícula adecuado, ¿no? Luego vamos a pasar por un proceso de mezclado, al final por un proceso de compresión, no es comprensión, acá también hay un error de redacción, por un proceso de compresión en el cual el polvo granulado va a ser sometido a una presión muy grande, ¿no?, generalmente por la generación de fuerza de estos polvos entre dos punzones metálicos, lo que me va a dar como resultado la tableta, y finalmente esta tableta va a ser recubierta, ¿no?, por algún tipo de colorante, ¿no?, una capa de colorante especial que brinde protección a la tableta. Entonces, como ven, el proceso de fabricación de los medicamentos, en este caso o en este ejemplo de las tabletas, es todo un proceso complejo que requiere de varias etapas,
Y lo que recomiendan la farmacopea y los distintos tipos de documentación de referencia en lo que se refiere a control, es que se tiene que realizar un proceso de control físico-químico y microbiológico en cada etapa del proceso de fabricación, justamente para asegurar la calidad de mi producto farmacéutico. Bien, la última parte del tema del día de hoy vamos a ver cuáles son las pruebas microbiológicas que se encuentran dentro de los textos farmacopeicos, ¿no? Como por ejemplo la OSP, que dichas farmacopeas recomiendan realizar a los distintos tipos de materias primas y productos farmacéuticos, ¿no? En un laboratorio de industria. Vamos a comenzar con el llamado test de esterilidad, ¿no? Que es un test justamente que se aplica a la materia prima y a los productos farmacéuticos que van a ser productos estériles, ¿no? Ampollas, citostáticos, algunos tipos de bolsas de nutrición parenteral, ¿no? Entonces todos estos productos tienen que pasar por una prueba de esterilidad, ¿no? Que justamente tiene como objetivo verificar que haya total ausencia de microorganismos, ¿no? Y en la prueba no se va a ver si hay ausencia o presencia de microorganismos. Si hay ausencia, justamente es porque el medicamento es estéril. Si hay presencia, es porque hay algún tipo de contaminación, ¿no? Entonces tendría que volver a repetir la prueba. Y de encontrarse un resultado positivo, pues se tendría que detener el lote, ¿no? Luego tenemos el test del límite o recuento microbiano, que es un test que se aplica en los otros tipos de productos farmacéuticos que son los no estériles, ¿no? Que engloban a la mayoría de medicamentos, ¿no? El grupo de medicamentos estériles es un grupo más reducido, pero el grupo de medicamentos no estériles encontramos todos los medicamentos de administración oral, de administración rectal, vaginal, de administración tópica, de administración nasal, ¿no? Entonces, el grupo de medicamentos no estériles es mucho mayor. Y a este grupo se le realiza el test de límite o recuento microbiano, que es una prueba para contabilizar el número total de colonias bacterianas mesófilas, es decir, cuando hablamos de mesófilas, hablamos de cualquier tipo de bacterias que se desarrolla a temperatura ambiente, ¿no? Y también el conteo de ciertas bacterias patógenas específicas que justamente se encuentran nombradas en las farmacopeas, ¿no? Por ejemplo, en la USP se puede encontrar pruebas para el recuento de Escherichia coli, para el recuento de Candida albicans, entre otros tipos de patógenos, ¿no? Entonces, esta prueba de recuento se puede realizar en un producto farmacéutico, en los excipientes o en el principio activo, ¿no? Para esta técnica de recuento se utiliza agar sólido, ¿no? Y las placas de Petri para que pueda haber un mejor conteo de las colonias, y son las pruebas más comunes de control microbiológico. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se observan las colonias, ¿no? En una placa Petri, luego se realiza el conteo, y luego mediante una fórmula establecida puedo obtener cuántas unidades de bacterias tendría aproximadamente en mi producto farmacéutico. Tenemos la prueba de eficacia antimicrobiana, en la cual lo que se va a evaluar son los conservantes antimicrobianos que tienen los productos farmacéuticos, ¿no? Muchos productos farmacéuticos se les agrega como parte de su formulación conservantes, ¿no? Para evitar la contaminación microbiana. En el caso de, por ejemplo, los jarabes, muchos jarabes tienen parabenos, ¿no? Y estos parabenos son justamente conservantes. Entonces, en la prueba de eficacia antimicrobiana, lo que se evalúa es la eficacia del conservante, ¿no? Para lograr que el medicamento no se contamine, ¿no?
Otra información importante que me brinda las farmacopeas es con respecto al uso y mantenimiento de cepas estándar, ¿no? Una cepa estándar o cepa, también se le puede decir cepa USP, no sé si se encuentra la información en la USP, son microorganismos de alta pureza, ¿no? Es decir, que han pasado por procesos en los cuales se ha verificado que justamente es la bacteria que se indica, ¿no? Son bacterias de alta pureza y que no se encuentran contaminadas, ¿no? Y justamente son vendidas por bibliotecas o por bibliotecas bacteriológicas especializadas, ¿no? Entonces se utilizan estas cepas estándar como control positivo para las distintas pruebas farmacológicas. También se les denomina cepas ATCC, ¿no? Y justamente se presentan como en forma liofilizada, es decir, que están en una forma en la cual están en congelación, y hay que tener todo un protocolo para la descongelación y para el mantenimiento de estas bacterias, de estas cepas estándar, y todos estas normas para el mantenimiento y para la siembra de estas cepas también se puede encontrar en las farmacopeas. Y por último, para otros tipos de pruebas, como las pruebas de endotoxinas, ¿no? Que justamente, como les había dicho, son unas pruebas que se aplican a los productos farmacéuticos estériles, ¿no? En los productos farmacéuticos estériles se miden las endotoxinas, que son estructuras de la bacteria que se encuentran generalmente en la membrana externa, ¿no? De la bacteria. Entonces son estructuras que se encuentran solamente en bacterias gram positivas, y esas estructuras, si llegan por algún motivo al torrente sanguíneo, pueden producir procesos febriles y procesos infecciosos más graves, ¿no? Entonces por eso es que, como los medicamentos estériles se administran por vía parenteral, es que se tienen que controlar estas endotoxinas. Y también dentro de la farmacopea se encuentra la prueba de valoración antibiótica, en la cual son pruebas que miden justamente la potencia del antibiótico, ¿no? O la capacidad del antibiótico para poder inhibir, ¿no? Ciertas bacterias. Bien, jóvenes, en las diapositivas que van a ser colgadas el día de hoy en Canvas también tienen el resumen de lo que se ha visto, ¿no? El día de hoy, ¿no? Acá dice actividad, pero en realidad no es una actividad que tengan que presentar. Simplemente tienen el artículo que presentó el grupo de exposición del día de hoy. Lo pueden leer, ¿no? Si quieren saber más sobre lo de las farmacopeas, lo encuentran también en la parte práctica, en los módulos del Canvas. Ahí se encuentra colgada el artículo, es un artículo bastante interesante. Y bueno, para finalizar, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Disculpe, no olvidé levantar la mano, creo. Sí, señor Bejarano. Bueno, yo trabajé en el laboratorio y prueba de esterilidad que usted mencionó, también está la prueba de epidógenos que hacen en conejos, la prueba LAL también que hacen en el laboratorio, es un poco más sencilla, y bueno, y los controles ambientales que también los hacen antes y después también del proceso de fabricación. Sí, muy importante, señor Bejarano, gracias por su aporte, ¿no? Justamente la prueba de pirógenos y la prueba de LAL son pruebas justamente que se utilizan para controlar el nivel de endotoxinas en un producto, ¿no? Y también, como vamos a ver más adelante, el área de control microbiológico se encarga también de controlar la esterilidad de las superficies de las áreas de trabajo, ¿no? Señora Tachá, creo que también quería intervenir o hacer una pregunta. Sí, doctor. Quería hacer una pregunta sobre las pruebas de endotoxinas. ¿Por qué solamente se realiza en
gran positiva y no en gran negativa. Ok, lo que yo mencioné es que las endotoxinas se encuentran en las bacterias gram negativas porque las endotoxinas son estructuras que se encuentran en la membrana externa y son justamente las bacterias gram negativas las que tienen membrana externa, ¿no?, en su pared celular. Las bacterias son justamente las bacterias gram negativas las que tienen una membrana externa en su pared celular. Las bacterias gram positivas no cuentan con esa membrana externa y por lo tanto no producen endotoxina. Ya, Flor, gracias. Ok, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Acuérdense que hay un cuestionario, un trabajo práctico que se mandó de manera grupal, ¿no? Entonces, acuérdense que tienen hasta el día de mañana a las hasta las 5 de la tarde para poder presentarlo en la carpeta de Drive. Y bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. La próxima semana, bueno, en el transcurso de la semana les estoy mandando, estoy terminando de revisar las prácticas para que ustedes puedan ver su nota final. Y bueno, eso sería todo por esta semana, jóvenes. Ya nos vemos la próxima semana. El grupo 2, que es el grupo de indicadores biológicos, prepararse bien. Si tienen alguna pregunta o duda con respecto a su exposición, me pueden mandar un correo. Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen inicio de semana. Igualmente, jóvenes.